Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús comenzó a enseñar a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a Jesús, de manera que debió subir a una barca dentro del mar y sentarse en ella. Mientras tanto, la multitud estaba en la orilla. Jesús les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Y esto era lo que les enseñaba. Escuchen, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra y brotó enseguida, porque la tierra era como poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre las espinas. Estas creciendo la sofocaron y no dio fruto. Otros granos cayeron en buena tierra y dieron fruto. Fueron creciendo y desarrollándose y rindieron ya el 30, el 60 y el 100 por uno. Y decía, el que tenga oídos que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él, junto con los 12, le preguntaban por el sentido de las parábolas. Jesús les decía, a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio, para los de afuera, todo es parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón. Jesús les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo comprenderán entonces todas las otras? El sembrador siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero apenas la escuchan, viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en terreno rocoso son los que al escuchar la palabra de Dios la acogen enseguida con alegría, pero no tienen raíces, sino que son inconstantes. Y en cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Otros que reciben la semilla entre espinas son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y los demás deseos penetran en ellos y ahogan la palabra, y ésta resulta infructuosa. Y los que reciben la semilla en tierra buena son los que escuchan la palabra de Dios, la aceptan y dan fruto el 30, el 60 y el 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta es famosísima, ¿verdad? De esta lectura, el sembrador que sale a sembrar con la semilla, a pegar la palabra de Dios y por una boñande. Tiene dos partes. Primero es la parábola de por sí, pero después San Marcos, como un agregado ciertamente, posteriormente la comunidad lo va agregando para que no exista luego ninguna confusión. ¿En qué consiste? Le preguntan, ¿verdad? ¿En qué consiste? Y yo pienso, queridos amigos, que es simplemente hoy reflexionar con esta palabra y hacernos ya la pregunta, hacernos ya desde una hermenéutica profunda que cada uno puede hacerlo personalmente, aplicar un poco nuestra vida. Aña responde, ¿qué clase terreno somos nosotros donde cae esta palabra? Peñan de yarañea lleva. Peñan de yarañea oye jicuabo, cada día oye jicuabo como esa gotita en el corazón nuestro, en el corazón de nuestra comunidad, en el corazón de nuestra sociedad, de nuestra nación, ¿verdad? Oye jicuabo, joven. Ñañe embe catuya joven. Antero betea cuando hay pórico ya es agüeya tantas veces, no hay porila y tabuga ñande agüete. Oye en botabuga las estaban. Hopeana ya es ya ñambo que ni la ñañe en botabuete, sino que vamos a abrir el corazón, la vida. Vamos a ponernos ante el Señor, ¿verdad? Y vamos a procurar entender. A ver, soy ese terreno que simplemente es como esa semilla que cae al costado del camino. Ciertamente, queridos hermanos, esta es una superficialidad total. UPB, o sirpa UPA Pere Ujina, peala UPA Pere Ujina, porque en dos estamos ahí. Dice esa semillita que está ahí, viene el pajarito, opa la semilla.
Apea ya ni catuve, mamá, epicore ya pota. Oye, upama, ya opamo, bebé. Entonces, no vamos a producir ni nunca luego ni esperes, porque ya fue, ya terminó, desapareció. Esa palabra desaparece y no entra. Doy que veñane a punto, veñane con asobe, veñane ave, ya puedo poner a mí las cosas. Segunda clase que hemos visto también aquí, ¿verdad? Cae en tierra pedregosa. Marcos es especialista, ¿verdad?, en hablar en la roca, en la cabeza dura, piedra, roca. Doy que de bala, se mandó una vez de ir para ahí, iban de diciembre, ¿ves? Doy que de bala, porque sos una roca. Y entonces, queridos hermanos, esto es procurar entender. Cuando es entre las piedras, dice, bueno, hay un poquitito por ahí, un poco de tierra, parece que la semilla comienza a germinar, comienza a nacer algo, pero porque le falta, dice, raíces. Muchos de nosotros, queridos amigos, queremos entender la palabra de Dios, pero siempre lo hacemos así de una manera muy superficial. Yo sé que estas son influencias, ¿verdad?, de la secta, de los protestantes, que ellos pues dicen que de la entendean de bebé o la palabra de Dios. Y entonces uno se vuelve fanático y piensa, no, porque dice la palabra de Dios, porque está escrito así. Hay que interpretar. Primero hay que hacer exégesis, después hay que hacer una hermenéutica y después hay que hacer una aplicación. Anila directa y te ya ese, porque si no, doña tenéis de nada. Y aquí justamente cabeza dura, decimos nosotros, ne acá, taza mío, doy quien deje bala. Y eso quiere decir volverse fanático. Eso quiere decir que vos no llegás, y es imposible hablar, ¿verdad?, con aquellos que se vuelven fanáticos. Imposible hablar. La palabra de Dios no es para fanatizarse. La palabra de Dios es justamente lo contrario. Para que vayas pasando por todos los crines de tu cabeza, de tu inteligencia, de tu capacidad. Esto es espectacular, ¿verdad? Aquí te pone cuatro actitudes en realidad, como nosotros asumimos la palabra de Dios. Pero muchos de nosotros lastimosamente somos tan duros todavía. Hasta cierto punto parece que entendemos. Y algunos luego parece que nos ponemos luego a explicar la palabra de Dios, pero en el fondo, nosotros, cuando nos toca a nosotros, no dejamos que la palabra nos toque y nos transforme. Porque la palabra de Dios, como dice también, ¿verdad?, la misma Biblia, es como esa espada de doble filo que entra hasta el tuétano. Esto es espectacular, porque quiere decir que tiene que transformarnos, tiene que cortar todo aquello que nos está ligando hacia cosas negativas, tiene que ser algo súper positivo. Y el tercero, queridos amigos, las espinas. Y yo pienso que en nuestra sociedad últimamente nosotros estamos muy dentro de las espinas. Esa palabra de Dios que cae entre espinas. Porque las espinas simplemente están queriendo decir nuestras muchas preocupaciones, muchas cosas que tenemos, aumiañan de la ñajenón de aina, ponemos por encima de la palabra de Dios. Se me sabe porque se recopea, amor, se pasea, viajar, samber, viajar, pepe, tajanamo. Estamos allá reco, ñande yupenguana. Que lo primero, lo esencial y lo fundamental es comenzar desde Dios. Porque si nosotros no comenzamos desde la palabra de Dios, entonces nosotros estamos, no quiero decir esa palabra, ¿verdad? Bueno, pero bastante, pero estamos equivocados, ya entre estamos equivocados. Porque no vamos a llegar a lo esencial y lo fundamental de lo que significa la esencia del hombre. La esencia del hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo? El hombre sin Dios no puede vivir. La vez pasada escuché algo hermosísimo, ¿verdad? El árbol y la tierra, decía. La tierra es esencia, el árbol existe gracias a la tierra. Si sacás, dice, el árbol, sin la tierra se muere. La tierra por sí sola continúa.
Pero si vos sacás el árbol de la tierra, enseguida ese árbol se seca. Añade pensé. El hombre, ¿verdad? Y Dios, el hombre y Dios. Cuando el hombre está dentro de Dios, entonces vive. Pero sacarle al hombre sin Dios y el hombre se muere. Dios sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios se muere. Bueno, y así muchas cosas interesantes. Si usted quiere las enduco, pues la gente shemo pinimba, porque escuché algo tan lindo, ¿verdad? Y después comparaba también el mar con el pez. El pez, dice, en el mar tiene vida, pero cuando le sacas al pez fuera del mar, se muere. El mar continúa siendo mar, pero el pez fuera del mar, amontema. Añadego pez ahí, sé yo qué fuera. Y eso es lo que nos está queriendo decir, ¿verdad? Muchas veces estamos tan seducidos por las cosas del mundo, mucha preocupación. Bueno, pero no quiero mirar solo de ese aspecto ñamañamina y en el sentido positivo, porque yo conozco también, queridos hermanos, gente tan buena, gente que están en tantas cosas, pero sin embargo jamás dejan a Dios de lado, jamás. O sea que le pone a Dios en primer lugar. Camina de acuerdo a los preceptos y los valores del Señor. Porque responder al llamado de Dios no es cuya gente a la misa sabe que esto es aquello, sino que después tenemos que mostrar evidentemente y efectivamente que nosotros vivimos de acuerdo a eso que el Señor nos está proponiendo en su palabra. ¿Entienden? Porque si no, no me haga ritualismo. Se coja pepe para pedirse monda, se coja pepe para pedir cosas sobrefactura, se coja pepe, sí, siente hoy. No es el cumplimiento externo, sino que es el cumplimiento de acuerdo a los principios y valores que sale desde tu corazón, ¿entiendes? Bueno, queridos hermanos, esta malla de cocoave. Lo último, digo y termino con esto, también hay lo positivo, ese que cae en tierra buena. Ojalá que así sea nuestro corazón, fructifica 30, 60, 100%, para que esta sociedad y nuestro mundo pueda cambiar. Que así sea. Que así sea.